alerta. El Parque Nacional no tiene la posibilidad de crear este tipo de cosas y deteriora el medio ambiente. Alerta. Vamos a hacer seguimiento a este tema. Tenemos en línea a César Pérez Vivas, exgobernador del Táchira, dirigente político de la oposición venezolana y miembro del movimiento de venezolanos por el revocatorio. César, bienvenido a Punto de Corte Radio. Bueno, mucho gusto saludarte, Nimer. Un placer estar contigo y con todos los clientes a esta hora de la mañana, hermano. Queremos conversar contigo, César, específicamente en relación con el tema de la solicitud que hemos hecho ya hace unos 13 días al Consejo Nacional Electoral sobre el reconocimiento del movimiento venezolano por el revocatorio y la posibilidad de la activación del cronograma electoral rumbo hacia el revocatorio, el referéndum revocatorio, producto de la interpretación que se hace en el documento presentado de que ya se ha cumplido la mitad del periodo. Hoy vemos, César, no sé si has podido leer la información, en nuestro portal está que exministros del chavismo consignan ante el CNE el día de ayer solicitud de fecha para el referéndum revocatorio. Estos ministros han sido Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio, Gustavo Márquez, Oli Millán y un conjunto de miembros del movimiento de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y el grupo Pensamiento Crítico. ¿Cómo va la situación de esta solicitud de respuesta al Consejo Nacional Electoral en este momento? Efectivamente, Nimer, nuestros oyentes deben conocer de primera mano la tramitación formulada inicialmente por nosotros para activar el proceso revocatorio en función de que el día 24 de mayo del 2021 se cumplieron 3 años de la juramentación de Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y en ese sentido, esa tramitación y esa solicitud hecha por nosotros tiene 3 componentes. El primer componente es precisamente poner en marcha todos los trámites establecidos en la Constitución y en las normas administrativas vigentes para desarrollar los trámites que se exigen con miras a recabar el 20% de las manifestaciones de voluntad necesarias para la convocatoria. En segundo lugar, reconocer a la agrupación de ciudadanos Movimiento Venezolano por el Revocatorio como una organización ciudadana legítima y con capacidad de representar a la ciudadanía en dicho proceso. Y en tercer lugar, la modificación del cuerpo normativo vigente que antes que facilitar el ejercicio de esos derechos, lo obstruye. El Consejo Nacional Electoral ya ha debido responder en esta fecha nuestra solicitud, porque el reglamento de normas para la tramitación le da un plazo de 10 días para pronunciarse respecto de la agrupación de ciudadanos, de su nombre, y deberían ya haber informado si el nombre está adecuado al ordenamiento jurídico o no. Y por la vía de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos también está ya en la fecha límite que da 15 días al Poder Electoral y a todo órgano del Poder Público para responder las peticiones, solicitudes de los ciudadanos. De modo que hasta la fecha pues el Poder Electoral no ha dado respuesta. Nosotros creo deberemos tomarnos un tiempo prudencial, dada la pandemia, dada la novedad de los temas en discusión, para que el Poder Electoral ofrezca una respuesta. Pero en todo caso estamos alerta a cuál va a ser el comportamiento del Poder Electoral para poder entonces nosotros asumir esa representación y esa defensa de los derechos humanos, en este caso los derechos políticos del pueblo venezolano. César, la constitución de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral en estos días ha sido tema de discusión en la oposición y en la opinión pública. Son 2 miembros claramente de oposición, Enrique Márquez y Roberto Picón, y son 3 miembros del oficialismo, cosa que por cierto rompe el criterio constitucional de la independencia que debe ser prioridad en la constitución del CNE, pero como es producto de una negociación, parece que es una situación más favorable que las anteriores en relación a la constitución de las juntas directivas del CNE. Sin embargo, esto igual da desventaja a los sectores de oposición o a la sociedad civil o a la autonomía del Consejo Nacional Electoral
teniendo que al final la decisión de respuesta de comunicaciones como la que ha presentado Mover o incluso la solicitud de otras organizaciones como la que se acaba de expresar a través de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, queda en manos de manera formal del chavismo, que tiene 3 representantes y la mayoría dentro de la Junta Directiva. ¿Qué expectativa hay en relación con la constitución política y la posibilidad de que haya una respuesta ante esta solicitud, y cuáles serían los próximos pasos a tomar en ese sentido? Bueno, los hechos son los que van a determinarnos realmente la valoración del comportamiento de estos rectores. Efectivamente, se trata de un cuerpo elegido en condiciones de legalidad muy precarias, porque si uno se atiene al texto de la Constitución, allí hay una serie de violaciones muy protuberantes de la letra y del espíritu del texto constitucional. Ahora, hay una realidad fáctica, hay un hecho incontrovertible, están allí, están al frente del poder electoral y en consecuencia no tenemos otro camino quienes ejercemos la ciudadanía o la política que actuar frente a ellos, y en razón de los hechos podremos nosotros dar un criterio definitivo del comportamiento, porque más allá de la militancia abierta, ostensible, que algunos de ellos tienen en vinculación con el gobierno y con el presidente Maduro, hasta el punto que el presidente del cuerpo fue ministro de su gabinete, pues obviamente está la obligación legal que tienen de cumplir con el ordenamiento jurídico, más allá de que puedan ser del PSUV, que puedan ser de la confianza de Nicolás Maduro, que algunos de ellos han sido funcionarios de su gobierno. Hay una regla, unas normas establecidas en la Constitución que obligan al funcionamiento, al comportamiento de esos funcionarios. Y si esos funcionarios violasen abiertamente la Constitución, estarían incurriendo no solamente en una gran responsabilidad política, sino inclusive podrían estar blindando comportamientos enmarcables en los tipos delictuales consagrados en la legislación venezolana. Porque el hecho de ser militante de un partido político que no los autoriza para estar en el poder electoral, tampoco los autoriza a desconocer los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos. Y el referéndum revocatorio es un derecho que todos los ciudadanos pueden tramitar. A mí me parece muy positivo, por ejemplo, que estos exministros de Chávez se hayan presentado también a solicitar la tramitación del referéndum revocatorio. Y me parece muy bien que todos los venezolanos que desean un cambio converjan, articulen y aporten su esfuerzo para que el referéndum revocatorio se convierta realmente en un instrumento, ¿no?, que permita resolver una crisis por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía constitucional. De modo que estamos precisamente a la expectativa de cuál va a ser la respuesta, no solo del poder electoral, sino de los demás poderes del Estado en relación con esta materia y la forma como cada uno de nosotros, ciudadanos, asumimos esta situación. Ahora, César, ustedes, por diferenciarme, pero yo también estuve ahí, nosotros, ¿vale? Nosotros hicimos la entrega del documento el 25. Esto generó una poderosa expectativa y matrices de opinión pública a favor y en contra de lo correcto del procedimiento y de lo pertinente de convocar un referéndum revocatorio. Ayer, el diputado Zambrano, de Cambiemos, en Globovisión asumió la postura de que no había marco jurídico para poder hacer solicitud del referéndum revocatorio. Aducía el hecho de no haber una ley, el hecho de que fuese impertinente prácticamente el hecho de solicitar un referéndum revocatorio. Ha habido opiniones a favor y en contra. Otras opiniones interesantes en ese sentido, la de la ex magistrada Sosa, que abiertamente está apoyando el tema del referéndum revocatorio como pertinente y justo. Hemos escuchado también posturas como las de Ricardo Convellas, también como la de Benigno Alarcón, a favor y mostrando interés en relación con el tema del referéndum revocatorio. ¿Cómo está la organización? ¿Cómo avanza el tema de la generación de matrices de opinión, el debate en la calle?
cómo se está viendo el avance de este tema y la suma de voluntades. ¿Qué ha pasado con el G4? ¿Qué ha pasado con Guaidó? ¿Qué ha pasado con la Asamblea Nacional de Juan Guaidó? O sea, la nueva oposición tradicional en Venezuela está apoyando este tema. Bueno, el tema, como tú bien lo señalas, Nickmer, ha sido muy importante en el debate nacional. Se ha colocado como un punto fundamental en la agenda de todos los actores políticos. Y yo creo que si algún hecho positivo podemos derivar de nuestra presencia en el poder electoral, de nuestra solicitud de activación del referéndum revocatorio, es haber colocado esta herramienta, esta institución del referéndum en el debate nacional. Y por supuesto hay personas que lo consideran como la mejor opción y hay quienes lo rechazan porque lo estiman no aplicable a un presidente que tiene un origen ilegítimo, que viene de un fraude electoral. Otros, como el diputado Timoteo Zambrano lo hizo ayer en el programa de televisión, lo desestiman porque consideran que Maduro debe quedarse hasta el 2024. Y yo creo que en el fondo de lo que ha dicho Timoteo, lo que él está diciendo es que él quiere que Maduro siga. Es decir, él está a favor de que Nicolás Maduro continúe gobernando. Eso es lo que yo entiendo precisamente de la interpretación. Y él tiene todo el derecho a estar a favor de Maduro. Por supuesto. Como nosotros tenemos todo el derecho a oponernos al gobierno de Maduro. Ahora, lo que me parece poco inteligente de Timoteo, siendo un hombre inteligente, quien conozco de hace muchos años, es que nos venga con ese argumento, con ese cuchillo de cartón, según el cual no es posible hacer un referéndum porque no hay una ley que lo desarrolle, cuando el artículo 22 de la Constitución es categórico y expresa que el desarrollo de los derechos humanos y la ejecución de los derechos humanos no puede condicionarse a la existencia de una ley. No, además un poco cínico, César, porque a él le correspondería hacer la ley porque es diputado, ¿no?, de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo que ha hecho ayer el amigo Timoteo Zambrano es, pues, declarar abiertamente el partidario del presidente Maduro. Eso, repito, tiene todo el derecho. Pero entonces debe sincerarse ante el país y decir que él y su partido son un factor que respalda la continuidad de Maduro en el poder. Y eso, bueno, permite deslindar los campos. Repito, él tiene todo el derecho, y yo le respeto el derecho al amigo Timoteo Zambrano de expresar su respaldo a Maduro. Pero nosotros tenemos derecho a expresar nuestro desacuerdo, a responsabilizar a Maduro como la cabeza de una tragedia nacional y por lo tanto la necesidad de que esa gestión que él encarna sea sometida a evaluación a través del referéndum revocatorio. César, entonces, César, ese argumento me parece insostenible para un personaje como César, Timoteo. necesito despedir la transmisión en radio. Quédate por favor unos pocos minutos más para que podamos cerrar la idea y continuar vía transmisión streaming. Vamos a despedir entonces con Fe y Alegría. Estábamos transmitiendo a través de la 105.7 FM, 1390 AM. Despedimos en este momento y entonces continuamos con César Pérez Viva a través de vía streaming. Pueden meterse en el canal de YouTube y vernos. Continuamos entonces ya vía streaming a través de Twitter, a través de Facebook y a través de nuestro canal YouTube. Por favor, suscríbanse, denle la campanita y seguimos conversando con César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, dirigente opositor, además de COPEI, de uno de los COPEI, pero al final de COPEI, ¿verdad, César? Un demócrata cristiano convencido. Lamentablemente mi partido está intervenido por el gobierno, entonces no puedo decir que represento. Así es. En esa
esta nomenclatura que hoy está confiscada por el gobierno. Y bueno, además es miembro del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, que introdujo un documento de solicitud de la activación, reconocimiento y activación del tema del revocatorio el 25 de mayo de este año. Estábamos conversando, César, sobre la postura de Timoteo el día de ayer. Tú afirmabas que, bueno, que es totalmente legítimo que él se confiese partidario de Maduro ante una declaración como esa en función de lo del revocatorio, pero también hay otras partes de la denominada oposición de esta variopinta que han hecho pronunciamientos tímidos en relación con este tema o no se han pronunciado. Estamos hablando fundamentalmente del liderazgo político relativamente tradicional, pero no hemos visto así por parte de la sociedad civil, que por el contrario ha habido un pronunciamiento contundente, rápido, acelerado, organización de mover en distintos estados. ¿Cómo va ese avance de la organización y qué ha pasado con las posturas más tradicionales, de organizaciones más tradicionales en esta última época que todavía no terminan de pronunciarse? Bueno, vamos a hacer como una clasificación de dos temas que tú me propones de manera simultánea. El primero, cómo recibe la sociedad la iniciativa del referéndum y cómo se organiza la sociedad para abordarlo. Yo diría que hay una especie de respuesta casi que espontánea de muchos factores de ciudadanos a lo largo y ancho del país que encuentran en el referéndum una esperanza y una oportunidad para organizarse. Y nosotros hemos recibido ya de diversas regiones, desde municipios muy apartados de Venezuela, la voluntad y la disposición de organizarse, y ya hay en diversos municipios acuerdos de los dirigentes locales para articular una plataforma destinada a trabajar el referéndum revocatorio. Eso está ocurriendo en este momento en casi todos los estados de Venezuela y está ocurriendo en muchos niveles ya municipales, de modo que el tema, además de colocarse en la agenda nacional del debate político, está también moviendo voluntades para activar, para desarrollar las tareas pertinentes. El segundo tema, que es el comportamiento, la opinión, para decirlo, de la oposición formal, me refiero al G4, a la plataforma que encabeza nuestro amigo Juan Guaidó, pues nosotros, yo personalmente esperaba o espero un pronunciamiento más claro de parte de estos amigos, porque son verdaderamente pues personas comprometidas con el cambio político, pero los encuentro muy confusos, muy imprecisos respecto a esta materia, y en ese sentido creo que es conveniente la incorporación del tema del referéndum en la agenda de la negociación. Algunos actores, por ejemplo, el Partido Primero Justicia, anunció en su último comunicado la inclusión de la herramienta del referéndum revocatorio como uno de los instrumentos a someter a la consideración nacional. Y esto me parece que también deberían asumirlo los demás partidos políticos. Y yo los invito a aquellos que me oyen a que lo asuman, a que trabajemos conjuntamente, ratificamos nuestra voluntad de trabajar con todos los sectores democráticos que quieran un cambio político, pacífico y constitucional, para que integremos de la mejor forma posible un gran movimiento ciudadano que lleve adelante esta iniciativa y que ponga en marcha al pueblo venezolano para que él decida democráticamente el destino y el futuro de la nación. César, para ir cerrando, ¿qué otros pasos quedan pendientes o se pueden anunciar en este momento por parte de Mover, del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, en relación al hecho de el tiempo de espera de la respuesta del CNE, la posibilidad de una solicitud de pronunciamiento ante el TSJ, los pasos de organización y movilización de Mover en función de este objetivo a nivel de los estados y de los municipios? ¿Qué otras cosas quedan pendientes por hacer desde Mover? Bueno, que es una tarea enorme, que casi que toda la tarea está por hacer, porque nosotros apenas hemos dado un primer paso. Está pendiente, en primer lugar, insistir ante la sede del Poder Electoral en una respuesta a nuestro planteamiento. Está abierta la opción de un recurso por carencia o por silencio administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Está también pendiente el trabajo de proposición de un esquema de desarrollo del referéndum revocatorio apegado a la Constitución que modifique las normas obstruccionistas e inconstitucionales que hoy existen. Está pendiente un esfuerzo mayor de comunicación de nosotros, los promotores, con la sociedad para aclarar dudas, para explicar claramente el alcance y la naturaleza de esta herramienta, de modo que todo lo que se pueda hacer en orientación, en educación, a través de foros ciudadanos, a través de reuniones comunales y vecinales, a través de medios de comunicación de toda naturaleza, que abona positivamente al desarrollo de esta iniciativa. Está, por supuesto, pendiente todavía de crecer mucho más en el diálogo interciudadano, interpartidista, interpolítico, para que todos los factores puedan converger y sumar su voluntad a esta tarea. Está también pendiente la convocatoria a los jóvenes para que se inscriban en el registro electoral permanente, porque si no son miembros del registro electoral permanente no pueden activar el referéndum revocatorio. Importante esto último, César, coméntanos un poco para ir cerrando este tema, porque hay jóvenes que deberían estarse inscribiendo en este momento. ¿Qué motivación puede tener un joven para inscribirse ante el registro electoral permanente en este momento? Dado además que nuestros jóvenes, un porcentaje importante se están yendo del país, pero los que se quedan, ¿qué motivación podrían tener más allá de la formalidad del registro electoral permanente? Bueno, yo creo que la principal motivación tiene que ser su futuro como ciudadano, como venezolano. Oye, es verdad, muchos piensan que su futuro puede estar más allá de las fronteras, pero esta generación obviamente le tocó enfrentar esta situación. A mi generación, nosotros lo que soñábamos era con trabajar y vivir en Venezuela, porque teníamos un país democrático, un país que tenía un crecimiento económico, que había una movilidad social extraordinaria, de gente muy humilde. Nosotros venimos digamos, de sectores de la provincia, de apartados de los centros del poder, y sin embargo hemos sido personas afortunadas porque hemos tenido acceso a la educación, a la cultura, al poder. Es decir, hemos tenido la oportunidad de crecer profesional y personalmente. Entonces, esa oportunidad hay que ofrecérsela a nuestros jóvenes. Y los jóvenes tienen en su país la primera oportunidad de lograrlo plenamente. A ellos tenemos que mostrarles lo que este país puede ser, las oportunidades que la democracia les puede ofrecer y el cambio que el referéndum revocatorio les puede ofrecer, los debe y los puede atraer. En consecuencia, nuestro papel como dirigentes con cierta experiencia, como personas con mayor edad, es convocarlos, invitarlos a que se inscriban en el registro electoral. Algunos pueden decir, pero es que yo no quiero votar. Bueno, esa decisión la toma después, si vas a votar para un alcalde o para un gobernador. Pero si quieres cambiar a Maduro, si está interesado en que Maduro salga del poder, y lo podemos hacer por la vía pacífica, eso es mucho más plausible que alguien le diga que salga a poner un acto terrorista, a cometer un acto de violencia que nosotros no alimentamos ni alentamos. Por eso preferimos llamarnos a que se inscriban en el registro electoral y a través de un voto puedan emitir un criterio y puedan contribuir al cambio político en Venezuela. Bueno, César, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Estaremos atentos y haciéndole seguimiento desde la plataforma comunicacional Punto de Corte. Este tema es prioridad para nosotros, saber cómo sigue evolucionando esta solicitud de activación del referéndum revocatorio y todo lo que esté haciendo Mover y las distintas organizaciones a nivel nacional que están promoviendo la activación del referéndum revocatorio. Muchísimas gracias, César. Gracias a usted, Nigmer. Feliz día y feliz mañana para todos.